Estamos con Emilio Basalviaso, director ejecutivo de ANSES. Lo presentamos así. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿En serio pensaste en 2007 trabajar con Scioli? Es un cuento un poco largo. Pero porque recién la frase que veíamos era una entrevista del verano en el que dijiste, bueno, elegí a Macri, pero en 2007 pensaba trabajar con Scioli. Sí, la realidad es que yo quería entrar en la función pública, yo venía trabajando en programas sociales, pero fuera del ámbito público, y quería dar un salto a la administración pública. Y es difícil entrar en la administración pública. Y en 2007 ganan en la ciudad Mauricio Macri y en la provincia Daniel Scioli. Y en ese momento yo empecé a buscar, y la realidad empecé a buscar con cualquiera de los dos. Por suerte terminé con Macri porque lo de Scioli no fue para nada bueno, aunque en ese momento parecía que iba a ser mejor. Y cuando llegaste al ANSES, ¿con qué te encontraste? Me encontré por un lado con un organismo moderno. Yo creo que es el organismo más moderno de la función pública en Argentina, por sus sistemas, principalmente por tener empleados capacitados, empleados que tienen la camiseta puesta, pero por otro lado con un organismo que había sido avallazado por la política. Habían reemplazado muchos jefes que venían de la carrera, los habían corrido al costado y habían puesto políticos que muchas veces no tenían experiencia. Después con algunos abusos en distintas áreas, por ejemplo en el área de comunicación y publicidad, con una pauta excesiva, pagando campañas del gobierno central en medios que no tenían mucha audiencia. Así que más o menos me encontré con eso. La semana pasada estuvo invitado Axel Kicillof, el exministro de Economía, y fue crítico con la reparación histórica. ¿Lo escuchamos? Así podés contestarlo. Primero eran 2,5 millones de jubilados. Primero eran todos los jubilados. Cuando yo la vi, reparación histórica de los jubilados, bueno, se viene el 82 que había prometido. No, era para 2 millones y medio. Esos 12 millones y medio, dicen ellos que esto está por llegar a 900.000. Sí, ya le pagaron casi un millón. Hoy salieron a decir de PAMI que pago realizado 150.000. Y los expertos que yo conozco dicen que es menos de 600.000 el universo que... Quiero ver los números. ¿Cuánta gente es entonces la reparación histórica? Bueno, veo que está muy desinformado, lamentablemente, Kicillof, porque los números inclusive están publicados, que son 1.200.000, ya vamos, reajustes realizados, y la verdad que acá demuestra la diferencia entre lo que era el gobierno anterior, que prometía y después las cosas no aparecían, no sabemos qué se hacía con la plata, porque sobraba mucha plata. Tuvimos una década que, no solo en Argentina, sino en toda Sudamérica, fue una década de oro, digamos, con precios de commodities altos, con mucha posibilidad de inversión extranjera y demás. Así todo, se apelaban los juicios. En promedio, el jubilado promedio esperaba 8 años desde que empezaba el juicio hasta que cobraba, y no se reconocía esta deuda, que era la mayor deuda que tenía la Argentina. Yo le cuestioné lo mismo a Kicillof, diciéndole, bueno, el gobierno de que él era parte apelaba a todos los juicios, y dice, bueno, pero ahora el ANSES sigue apelando a los juicios. No apelamos más a la Corte Suprema. Y para redondear el tema de los números, seguimos sosteniendo, como yo dije desde el comienzo, que son 2.400.000 jubilados, no solo los que tenían juicio, sino el presidente decidió también pagarle a los que no habían hecho juicio, pero les correspondía una jubilación mayor. Vamos 1.200.000, es decir, estamos en el medio del trabajo y estamos sobrecumpliendo con lo que habíamos prometido. Porque cuando estuve en el Congreso y le presenté también a Kicillof el programa, entre los otros grupos de diputados, dijimos que íbamos a hacer de hacia 1.000 reajustes por mes. Van 8 meses desde que se reglamentó la ley y vamos más de 800.000, ¿no? Vamos a 1.200.000. En Hacienda cuestionan, o me lo han dicho por lo menos, que cuestionan el hecho de que lo que entró por el blanqueo no alcanza para financiar todo el dinero que genera el pago de la reparación histórica, porque no es solamente el pago, sino después los desembolsos posteriores. ¿Es así? No es así porque habíamos dicho que con el ingreso proveniente del blanqueo
íbamos a tener aproximadamente un año de gracia para pagar con ese dinero las jubilaciones más altas. Y la verdad es que, por lo que estamos viendo, el dinero nos va a alcanzar no solo para este año, sino para todo el año que viene. Y la buena noticia acá es que el presidente decidió que todo el dinero que se recauda del blanqueo, es decir, de aquellas personas que subdeclaraban sus bienes, viene con afectación directa al ANSES. Y ya vino, ese dinero ya vino para mejorar las jubilaciones, que en un 44% de las veces de este 1.200.000 de jubilados que estamos hablando, estaban en la mínima. Así que es un hecho histórico también que esa cantidad de jubilados que siempre estuvieron en la mínima tengan la posibilidad de tener un Igual volviendo a los recursos, la ANSES tiene una caja que es deficitaria. Y que también en Hacienda dicen, a nosotros nos piden achicar el déficit cuando la mitad de los recursos que nos ingresan se los tenemos que ceder al ANSES. ¿Es viable sostener así al ANSES? Hay una realidad que es que ANSES hoy va más allá de lo que es el sistema jubilatorio. ¿No es así? ANSES hoy paga la asignación universal por hijo, paga el programa Progresar, paga también jubilaciones a personas que no habían realizado los aportes. Entonces hay que ver qué es lo que medimos, ¿no es cierto? Porque si uno mide toda una política social del gobierno que se implementa a través de ANSES, el número con los aportes y contribuciones de los trabajadores no alcanza. Por eso recibimos transferencias del Tesoro, por eso recibimos transferencias de Hacienda, para que poder hacer frente a todos esos pagos que hacemos mensualmente. ¿En cuánto es deficitario ANSES? ¿Cuánta asistencia necesita ANSES del Tesoro Nacional? Si tomamos el sistema jubilatorio puro, el déficit está más o menos equilibrado. Es decir, tomamos el sistema jubilatorio puro, sería los jubilados que hicieron aportes y los trabajadores que están haciendo aportes. Esa combinación. Es un poquito más complejo. Es eso más si sumamos a los jubilados que se jubilaron por moratoria y tomamos, por ejemplo, dinero de coparticipación que nos está viniendo y otros impuestos, la cuenta ahí cierra, aunque hay un pequeño déficit. El problema no lo tenemos hoy, sino lo tenemos hacia el futuro. A pesar de que tenemos un déficit, hoy es un déficit controlado, pero tenemos que ser conscientes que estamos con un bono demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy la masa de gente que trabaja puede sostener a los jubilados. Eso se termina en 2035. Porque hubo mucha gente que nació en algún momento de la historia. Exacto. Entonces tenemos que preparar el sistema y por eso lo establecimos en la ley que votamos el año pasado, que hay que hacerle reformas al sistema, porque el sistema tiene que anticipar una situación en la cual va a haber más jubilados que gente trabajando en comparación a lo que es actualmente. Ahora volvemos al tema de la reforma, porque es un tema interesante, pero volviendo al déficit, ¿cuánto del déficit del Tesoro, digamos, el problema central de la economía hoy, es por las prestaciones sociales de ANSES? Es que de vuelta, la pregunta, hay distintas formas de contestarla. Yo creo en una Argentina de redistribución, es decir, que lo que se cobra de impuestos después se redistribuya, sobre todo en una Argentina que nos dejaron con 33% de pobres. Entonces hoy tenemos que mirar a esa gente y tenemos que darle una prestación a esa gente. Una prestación que sea inteligente, que fomente el trabajo formal, no sea una prestación que sea simplemente dar dinero a cambio de nada. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, que es una política que pensó la doctora Elisa Carrió, tiene una contraprestación, que es que esos niños a los cuales le estamos dando una prestación económica a través de sus padres, tienen que presentar el certificado de alumno regular y de vacunación obligatoria en regla. Si nosotros conseguimos que esos niños tengan un ingreso mínimo para poder alimentarse bien y con la obligación de que vayan a la escuela y que estén bien de salud, vamos a tener unas futuras generaciones mucho mejores que las actuales. Ahora, es uno de los pocos organismos públicos que tiene la posibilidad de invertir y ganar a través de las tasas buenas que ofrece el mercado financiero. Aún así, sigue dependiendo del Estado en términos monetarios. Sí, te estás refiriendo probablemente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad este año ya ganó más de 10% en dólares y el año pasado ganó 14% en dólares. Estos son los números más altos en la historia desde que el Estado tiene el fondo. Se hizo una inversión inteligente del fondo y también se utiliza el fondo específicamente para los jubilados y para que podamos tener más dinero para poder pagar mejores jubilaciones. Anteriormente el dinero del fondo se utilizaba para distintas cosas que nada tenía que ver con los jubilados. Sí, nunca conocimos públicamente, ¿no? Eso lo cuestionó Carrió, las inversiones que se hacen a través del fondo. Hablamos de algunas de ellas, por ejemplo, nosotros hemos mencionado que había muchísimo dinero que se ponía en algunos bancos privados sin ningún retorno.
Entonces eso al final del día era una pérdida para el fondo, porque si uno tiene un montón de dinero, lo mejor es invertirlo, por lo menos ponerlo en un plazo fijo, que uno se asegura que además del dinero que puso va a recibir un poquito más. ¿Y por qué no se hacen públicos esos registros? Fueron públicos, hubo una auditoría que se publicó. No, pero yo me refiero a mes, es una inversión financiera, uno tiene que tener un seguimiento de dónde está invirtiendo la plata el Estado. En nuestra gestión todo eso está transparente, hemos después de 6 años mejorado lo que es en la página de internet, hay una sección de transparencia en ANSES donde ponemos todas las prestaciones que se pagan, todas las inversiones del fondo, en dónde se invirtió, todo eso está publicado y adicionalmente tengo que presentar en el Congreso con cierta periodicidad el avance de las inversiones del fondo, que eso lo hice ya 2 veces durante el año pasado. Hoy hay algunos cuestionamientos de la oposición respecto de si el fondo vende acciones de empresas o no, que estaba prohibido vender, pero el fondo ha vendido algunas participaciones accionarias. ¿Cómo va a seguir eso? En primer lugar, no estaba prohibido vender. La ley habilita a que se pueda vender. De hecho, el kirchnerismo durante toda su gestión podía vender acciones y en el mes de noviembre de 2015, antes de salir, pone un freno para que no se puedan vender. Así que fue un cambio ahí en el último mes de gobierno que fue corregido con la ley del año pasado de la reparación histórica. Lo que dice la ley, cuando nosotros llegamos al ANSES, había un 11% del fondo que estaba en acciones. Hoy es un 17%. Hemos aumentado el porcentaje del fondo que está en acciones y lo que hacemos es como cualquier inversor inteligente. Cuando conviene vender hay que vender, cuando conviene comprar hay que comprar y es la forma de que hoy hemos podido engrosar el fondo, que cuando llegué al ANSES estaba en menos de 50.000 millones, 45.000 millones de dólares y hoy está en 65.000 millones de dólares. Ha crecido un 50% desde que hemos llegado nosotros. Hay un tema que decías, la reforma del sistema de jubilaciones que se va a discutir, se va a formar una comisión. ¿Se va a subir la edad jubilatoria? Kicillof el otro día planteaba que eso ya está decidido, que va a avanzar. ¿Qué va a pasar con la edad jubilatoria? En otros países se está subiendo, digamos. ¿Qué va a pasar en la Argentina? En primer lugar, es una decisión que tiene que tomar el Congreso, porque estas son leyes, y más tratándose de una ley previsional que afecta de aquí a 30 años, ¿no? Los trabajadores actuales, 30, 40 años cuando se jubilen. Así que es un tema que se tiene que debatir profundamente en el Congreso antes de tomar una decisión. Mi opinión personal, que yo no soy diputado ni senador, es que podemos ir a un esquema voluntario, donde aquellas personas que quieran seguir trabajando, el Estado ponga los incentivos para que le convenga seguir trabajando. Yo tengo el caso muy cercano, por ejemplo, de mi padre, que tiene 70 años y sigue trabajando. Está bien físicamente, le gusta trabajar y la verdad que sería bueno que el Estado ponga los incentivos para que él pueda seguir trabajando y eso le significa una ganancia para él y una ganancia para el Estado. Hablando de ganancias, ¿lo escuchamos a Sergio Massa hablando de ganancias? ¿Cómo no? Basta de presionar en la Argentina con el impuesto a las ganancias a trabajadores y jubilados. Basta de presionar con impuestos a las pymes mientras le regalan las retenciones a la minería. Con jubilaciones dignas, entendiendo que el ANSES y el PAMI no son, como plantea este gobierno, una tablita Excel en la que tienen que cerrar los números. Era Sergio Massa en la presentación de Un País, el espacio con Stolbizer. El planteo ganancias, jubilados que pagan ganancias, ¿es una ecuación lógica? En primer lugar, hablando en ganancias en general, ¿no es cierto? Porque Massa sabemos que fue jefe de gabinete del gobierno anterior y pagaban ganancias casi todos los trabajadores. Hoy es muchísimo menos los trabajadores que pagan ganancias. De hecho, en lo que es jubilados, cuando llegamos al ANSES había 500.000 jubilados que pagaban ganancias y por un proyecto de ley que implementamos nosotros, que discutimos nosotros en el Congreso el año pasado, hoy son 100.000. Es decir, hoy solo pagan ganancias el 1,5% de los jubilados, que son los jubilados que más ganan. Así que, más allá de las palabras, hay hechos concretos donde nosotros, después de muchos años de gobierno kirchnerista, que no hizo nada con respecto a ganancias, nosotros estoy hablando porque no es ANSES, sino es la FIP, ¿no? ¿Pero por qué apelaste un fallo que justamente la justicia respaldaba la posibilidad de que los jubilados ya no pagaran más, ni 1,5 ni nadie? Te divido en 2 partes la respuesta. En primer lugar, lo que es ganancias
está plasmado en una ley, ¿no es cierto? Entonces ANSES, yo no defino quién tiene que pagar o no tiene que pagar ganancias, sino que hay una ley que dice quiénes tienen que pagar. Y nosotros simplemente liquidamos las jubilaciones en función a lo que establece la ley que votó el Congreso. Si hay un fallo de un juez, como ya sucedió en años anteriores, donde dice que nadie tiene que pagar ganancias, eso tiene que debatirse nuevamente, porque hay una ley reciente, hay una ley del fin del año pasado, donde, como decía, hemos reducido de 500.000 a 100.000 los jubilados que pagan ganancias. Y en segundo lugar, la segunda parte de la respuesta tiene que ver con el sistema en general, ¿no es cierto? Porque el sistema tiene que sostenerse, que es un tema que hablábamos hace pocos minutos. Entonces, si ese 1,5 de jubilados que tienen las jubilaciones más altas no va a pagar ganancias, tenemos que conseguir dinero de otra parte, porque esto funciona como la casa de cualquiera de nosotros. Tiene que cerrar lo que ingresa con lo que uno gasta. Emilio, muchísimas gracias por esta charla. Por favor, gracias a ustedes. Seguimos con la letra chica.